La Iglesia de Dios de Filadelfia presenta la vida y enseñanzas de Jesucristo con Stephen Flurry. Escuchará a ministros a quienes no les gusta la ley de Dios y tratan de eliminarla, los cuales son enemistad contra Dios y contra la ley de Dios, porque tienen la mente carnal y sus mentes no están sujetas a la ley de Dios, ni tampoco pueden estarlo. Y usarán con usted el argumento de que no puede guardar la ley de Dios. Amigos míos, usted solo, por sí mismo, no puede. Es cierto, no puede. Pero permítame decirle algo, el poder de Dios en usted sí puede. Jesucristo, su Salvador viviente, puede entrar en usted. Jesús viviendo en usted puede guardar la ley de Dios. Si abre su corazón, su mente obstinada y su rebelión contra Dios, y deja entrar al bendito Salvador, Él puede guardar esa ley en usted. Él guardó perfectamente esa ley hace 1900 años. Y Él, el Salvador viviente, puede entrar en usted y puede guardarla en usted ahora. El propósito del Espíritu Santo, amigos míos, es darle el poder de Dios y la mente de Dios, para que pueda guardar esa ley conforme a su espíritu. Es un mensaje muy diferente al que se escucha de los predicadores típicos de hoy, quienes, como dijo el señor Armstrong, quieren eliminar la ley de Dios, algo que el apóstol Pablo describió como santo, justo y bueno. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a la vida y las enseñanzas de Jesucristo. En este programa acudimos a la única fuente confiable de información cuando se trata de Jesucristo y sus enseñanzas. Esa sería la Santa Biblia. Ese versículo que acabo de mencionar es Romanos 7, versículo 12. Herbert Armstrong, el difunto Herbert Armstrong, presentó ese programa allá por la década de 1960 o 1970. Falleció en 1986. Escribió en su folleto, ¿cuál es el día de reposo cristiano? Él dijo, Jesucristo resucitó de entre los muertos. Jesucristo vive hoy. Entonces, ¿por qué se representa a Cristo, ya sea como un bebé indefenso en los brazos de su madre, glorificando a la madre por encima de Cristo, o bien clavado y muerto en una cruz? Jesucristo está vivo hoy. Por más de 1900 años, Él ha sido la cabeza y sumo sacerdote viviente de la verdadera iglesia que Él construyó. Recientemente presenté un programa de la llave de David sobre el tema de la iglesia y el cuerpo de Cristo, y cómo Cristo es la cabeza de la iglesia. Y a lo largo del programa traté este tema, el hecho de que Él vive. Él está vivo. Ha estado vivo durante 2000 años como un ser espiritual eternamente viviente y todopoderoso, el Hijo nacido de Dios. Sí, en efecto, Él dirige la iglesia. Él es la cabeza de todas las operaciones de la iglesia. Veamos Gálatas 2. Este tema de que Cristo obedeció la ley. Él obedeció la ley perfectamente cuando anduvo en esta tierra. Y si Él vive en usted, usted puede obedecer la ley de Dios. No importa lo que diga algún predicador. Si Cristo vive en usted, ciertamente vivió en el apóstol Pablo. Observe cómo lo describe Pablo. Gálatas 2 y versículo 19, dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Pablo era un pecador, pero Pablo se arrepintió cuando llegó a la verdad de Dios, cuando fue convertido en el camino a Damasco. ¿Y cómo vivió su vida después de eso? Dice en el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo vive en mí, dijo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora estoy leyendo la versión Reina Valera 1960 de la Biblia. Espero que tenga esa versión y la esté leyendo conmigo. Pero muchas de las traducciones modernas cambian bastantes palabras en este pasaje para que suene como si fuera la fe de usted en Cristo. No es la fe de Cristo, es decir, no la fe de usted en Él. Eso se menciona unos versículos antes. Pero observe el versículo 20, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es la fe de Jesucristo morando en usted,
al arrepentirse y creer, por supuesto, al bautismo y recibir el Espíritu Santo. Es por el Espíritu Santo que Jesús vive en usted. Esta es una verdad profunda y se ve una y otra vez en las Escrituras a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Observe lo que dijo el señor Armstrong en un programa de El Mundo de Mañana respecto a este pasaje de Gálatas 2. Clip 2. Y si Jesucristo está en usted, y si puede decir como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Y esto está en Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, dijo Pablo. En realidad, no era Pablo quien vivía, era un instrumento. Él se había entregado a Dios. Jesús lo compró y pagó por él con su propia sangre en la cruz. Y así Pablo se había entregado a Dios y había sido comprado por precio. Jesucristo pagó ese precio. Así que dijo que estaba crucificado con Cristo. Y no era Pablo quien vivía, sin embargo, vivía, sino que dijo: la vida que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la carne. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí. Así que era Cristo viviendo en él. Y déjeme decirle algo, amigos míos. En su Biblia encuentra que dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él no ha cambiado. Dijo que guardó los mandamientos de su Padre y nos enseñó a guardarlos. Y Él no cambia. Y no ha cambiado su evangelio, ni su enseñanza, ni nada hasta el día de hoy. Y si Él está viviendo en usted, guardará los mandamientos en usted. Ciertamente lo hará. Los guardó perfectamente cuando anduvo en esta tierra hace 2000 años. Así que, si Él vive en usted, ¿quiere decir que de repente ahora descarta totalmente la ley? ¿Que ya no observa los mandamientos de Dios? ¿Que no guarda lo que Pablo dijo que era santo, justo y bueno? Sí es posible. Es posible obedecer. Tal como Jesús enseñó a los discípulos. Allí en Mateo 19, ellos se maravillaron porque aquel joven rico no renunció a las cosas de este mundo para seguir a Cristo. Y los discípulos dijeron: bueno, si él no puede ser salvo, ¿quién puede? Y Cristo respondió diciendo que para los hombres esto es imposible, mas para Dios, con Dios en usted, todo es posible. En otras palabras, sí es posible obedecer los mandamientos. Eso es lo que conversó con aquel joven que no quiso seguir a Cristo. Incluso mencionó muchos de los mandamientos. Y entonces aquel joven se alejó triste, porque no estaba dispuesto a someterse totalmente a Dios. Y eso es lo que hizo el apóstol Pablo cuando fue convertido. Y ese es el tipo de sometimiento total que Dios está buscando. Versículo 19 de Gálatas 2. Acabamos de leerlo. Pablo vivió para Dios y luego le habló de esa vida en Cristo en el versículo siguiente. Esto es lo que mi padre dijo sobre ese mismo pasaje en un programa de La llave de David titulado El poder de la fe, clip 3. Aquí tenemos uno de los versículos más poderosos de toda la Biblia. El versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo vive en mí. ¿Lo cree? Bueno, Dios dice que si no lo cree, usted no conoce a Dios. Y continúa diciendo: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Él vive por la fe del Hijo de Dios. Tiene la misma fe, o la tuvo cuando estaba vivo, la misma fe del Hijo de Dios en él. Y eso es exactamente lo que Dios nos dará a usted y a mí individualmente. Esa es una promesa, que esa fe vivirá dentro de usted y vencerá al mundo. Vencerá a Satanás, vencerá la naturaleza humana. Vencerá al mundo entero y a todo su mal y sus injusticias. Ese es otro estudio interesante y fascinante. El hecho de que somos llamados a ser vencedores o conquistadores. Verá esas palabras en las Escrituras. ¿Vencer qué? Bueno, obviamente vencer el pecado, vencer a nuestro adversario, el diablo. Tenemos que conquistar. ¿Y quién nos muestra el camino? ¿Quién nos muestra cómo hacerlo?
Vea esa titánica confrontación entre Jesús y Satanás en Mateo 4. Y al final del intercambio era Jesucristo quien daba las órdenes. Vete, Satanás. Y Satanás obedeció. Tuvo que hacerlo. Satanás es un ser poderoso. Es el Dios de este mundo. ¿Y cómo se vence su influencia? Él es el padre del pecado. Juan 8:44. ¿Cómo eliminamos el pecado para siempre? Es a través de Cristo. Es por el poder del Espíritu Santo de Dios. Observe lo que dice Romanos 5, versículo 8. Dice, «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Él sí murió por nosotros. Hizo el sacrificio supremo. Era un cordero inmolado desde la fundación de este mundo. Le muestra lo que Dios piensa del pecado. Y, sin transigir con la ley de Dios, hubo que pagar una pena. Pero observe el resto del versículo. Dice, «Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira». Salvos por medio de Jesucristo. Así que hay más en la historia. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos. Así que reconciliados es tiempo pasado, y seremos salvos es tiempo futuro. Y dice, seremos salvos por su vida. ¿Cuándo ha oído eso de tantos predicadores en este mundo hoy? El hecho de que somos salvos no por la muerte de Cristo, la pena de muerte se quita por eso, sino que en realidad es por la vida de Cristo. Ese es el apóstol Pablo allí mismo en Romanos 5. Repito, seremos salvos por su vida. Por su vida. El plan de salvación de Dios. Puede verlo en 1 de Juan 4. Lo veremos en un momento. Pero el plan de salvación de Dios comienza realmente con la vida de Jesucristo. Todos hemos ganado la pena de muerte, la muerte eterna, Romanos 6:23, a causa de nuestros pecados. Pero Dios dijo, bueno, lo primero que vino Jesús a predicar a Galilea fue sobre el reino de Dios y el arrepentimiento. Lo mismo con Juan el Bautista. ¿Arrepentirse de qué? Pues del pecado, obviamente. Así que se paga esta pena de muerte y Dios nos da vida, vida en Cristo, y avanzamos. Salimos del pecado, tal como los israelitas de antaño salieron de Egipto. Salieron del cautiverio, salieron de la esclavitud. Eso es lo que hace el pecado, esclaviza. Y la única salida es a través de Cristo, no solo untar la sangre en el dintel. Los israelitas, la noche siguiente tuvieron que levantarse, despojaron a los egipcios y tuvieron que salir de Egipto. Y Dios les dio todas estas instrucciones precisas. Esto es lo que deben hacer. Esto es lo que harán la noche siguiente al atardecer. Y siguieron esas instrucciones. Si no hubieran salido de Egipto, habrían seguido en sus viejos pecados, continuando en esclavitud. 1 de Juan 4. El versículo 1 dice, «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus». Hay que probar los espíritus. Hay que comprobar si es la verdad de Dios o no. Probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay muchos falsos profetas allá afuera. El versículo 2 dice, «En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido, o el significado es, está viniendo, en carne, es de Dios». Esta es la verdad de Dios. Esto es de Dios, Jesucristo, el Cristo viviente ahora. Él está a la diestra de Dios, está en el trono de Dios en el cielo. Él vive. Ciertamente vive hoy, y como vive en usted y en mí. Jesucristo está viniendo en carne. Esa es la enseñanza de la Biblia. Mi padre escribe en el libro La Última Hora. Vamos a ofrecer la última hora en el programa de hoy, así como este pequeño folleto sobre Colosenses, el libro de Colosenses.
Voy a tratar de llegar, si tengo tiempo, a Colosenses 1 antes de concluir, pero si no tiene ninguno de esos folletos en su biblioteca, debe saber que todo lo que ofrecemos en este programa no tiene costo ni obligación. Ya está pagado. Solo necesitamos saber a dónde enviarlo. 2 hermosos folletos con poderosos mensajes. Primera de Juan 4, aquí en el versículo 3 dice, «Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios». Y este es el espíritu del anticristo. Este es el anticristo. Decir que Jesucristo no está viniendo en su carne. Con los hombres es imposible, como dijo el señor Armstrong, obedecer los mandamientos de Dios, pero para Dios todo es posible. Eso es Mateo 19 y versículo 26. El señor Armstrong comenta sobre eso en este pequeño folleto sobre la fe. Dice, allí está la propia respuesta de Cristo. Para los hombres es imposible, absolutamente imposible, guardar realmente los mandamientos de Dios. Pero aquí está la bendita verdad. Con Dios sí es posible incluso guardar sus mandamientos. ¿Comienza a verlo? Se requiere fe. Fe y el poder de Dios. Y así como su propio esfuerzo diligente unido a la fe hace que la fe sea perfecta, así la fe unida a su esfuerzo hace perfecta la obediencia. Los dos van de la mano, no puede tener uno sin el otro. Por esto Santiago, en el capítulo 1 de Santiago, habla de la fe con obras. Quizás sea Santiago 2, pero está en el libro de Santiago. Fe con obras. De lo contrario, está muerta. Es fe muerta. Es posible tener fe muerta. ¿Cómo se tiene fe viva? Pues bien, si deja entrar a Jesucristo. Y aquí nuevamente, el apóstol Pablo en Filipenses 2, 5 dice, «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús». Hay que dejar entrar la mente de Cristo. Tenemos que dejar entrar el pensamiento de Dios en nuestros corazones y mentes, y luego seguimos las pisadas de Cristo. Isaías 55 y versículo 6 dice, «Buscad a el Eterno». Esto es parte de dejar entrar a Dios. Tenemos que ir tras Dios. Buscad a el Eterno mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, dice, y el hombre inicuo sus pensamientos, incluso nuestros pensamientos, incluso el pensar inicuo. Dios dice, deje eso, arrepiéntase de eso, cambie eso. Dice, y vuélvase a el Eterno, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios nos perdonará. Pero tenemos que volvernos, como dice allí en Isaías 55. Y este es el mismo mensaje que vino predicando Jesús, y Juan el Bautista, y el apóstol Pablo. Entonces, ¿por qué hay tantos predicadores hoy que, como dijo el señor Armstrong al inicio, simplemente quieren eliminar la ley? Quieren deshacerse de ella. La razón es la hostilidad inherente que existe hacia la ley de Dios, a causa de la naturaleza humana, que está influenciada por Satanás y su naturaleza. La mente carnal es hostil a la ley de Dios. Romanos 8 y versículo 7. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Jeremías 17 y versículo 9. El señor Armstrong, en uno de sus antiguos programas, habla de dejar entrar la mente de Cristo, porque sí tenemos que cambiar, tenemos que abandonar nuestros caminos. Como dijo el profeta Isaías, aquí está el clip 4. Usted necesita ser cambiado. Necesita comenzar a vivir de toda palabra de Dios. Necesita absorber y beber del Espíritu Santo de Dios. Necesita estar en constante oración con Dios, en constante comunión con Él, hasta que haya una comunión, y simplemente beba de su Espíritu, hasta que la misma mente de Cristo entre en usted y en su mente, y piense como Él piensa. Vea las cosas como Él las ve. Vamos, Isaías le dijo, ¿cómo ser salvo? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, porque los pensamientos de Dios no son como los nuestros, ni sus caminos como los nuestros. Si piensa sus pensamientos, tiene su mente. Ve las cosas como Dios las ve. Esa no es la manera como las personas mortales lo hacen. Cosas que Dios condena y dice que son malas para nosotros, porque nos van a perjudicar, nos van a vaciar la vida, o hacerla miserable, infeliz, o nos traerán sufrimiento.
Eso es otra vez de uno de sus antiguos programas de radio. Allí está comentando sobre Isaías 55, dejar entrar la mente de Cristo. Escribió en 1980. Dijo, la salvación de Dios no es algo que obtiene solo después de morir. Es una salvación práctica. Una salvación que comienza en su vida cotidiana, aquí y ahora. Comienza ahora, al arrepentirse, al volverse a Dios, al abandonar sus caminos y seguir adelante con Cristo, y vivir la vida abundante. Lea Juan 10 y versículo 10 en algún momento. Jesús vino para darnos una vida de abundancia. Y eso es lo que tendremos en el momento en que comencemos a vivir conforme a sus leyes, sus instrucciones, sus enseñanzas, su verdad. Por eso en este programa le señalamos hacia la Biblia, hacia lo que la Biblia tiene que decir sobre Cristo y sobre sus enseñanzas. Mencioné Colosenses 1. Comenzando en el versículo 23 dice aquí, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, dice Pablo, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Tenemos que permanecer en la fe. Tenemos que mantenernos sobre un fundamento firme y fuerte. En el libro La visión de la familia Dios, de mi padre, dice, el Evangelio es la buena noticia de la venidera familia de Dios que administra el gobierno de Dios en el maravilloso mundo de mañana. Debemos estar fundados y firmes en la esperanza de ese futuro. Esa es la esperanza para todo este mundo. La familia de Dios, cuando todos finalmente tengan la oportunidad de que sus mentes se abran a la verdad, y entonces se les enseñe cómo dejar entrar la mente de Cristo. Versículo 25 dice, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿De qué está hablando Pablo? Un misterio que ha estado oculto por siglos y siglos y ahora se manifiesta ¿a quién? A los santos, los verdaderos cristianos. Aquellos que han sido llamados a salir de este mundo, aquellos que han abandonado los caminos de este mundo, aquellos que están haciendo cambios porque están dejando entrar la mente de Cristo. Están aprendiendo a pensar como Dios, están actuando como Cristo, están siguiendo las pisadas de Cristo. El misterio, dice en el versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el misterio. Cristo viviendo en usted. Cristo viniendo en carne, como leímos en 1 de Juan 4. Cristo viviendo y obedeciendo a Dios y a sus leyes, tal como lo hizo hace 2000 años. Escuche de nuevo el programa de La llave de David de mi padre, donde comenta sobre este versículo que acabamos de leer. Clip 5. Pero en Colosenses 1 y versículo 27, esto es lo que dice. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es ese misterio? ¿Cuál es el misterio? Bueno, es Cristo en usted, la esperanza de gloria. Eso es lo que es. Es Cristo en usted. Esa estrella de la mañana vive en su vida si usted elige eso. Y si se esfuerza por alcanzarlo, lo es todo. Lo es todo, Dios morando en usted. Y observe, en esta cita mi padre dice, Dios hace manifiesto el misterio a sus santos, así Él puede luego hacerlo conocido entre los gentiles. Así que Dios nos da un mensaje de esperanza. Nos da este glorioso mensaje del Evangelio. Y luego el pueblo de Dios lo proclama, difunde el mensaje, lo proclama, lo publica, lo habla. Eso es lo que estamos haciendo hoy aquí. El misterio es Cristo en usted. Y en el siguiente versículo, el versículo 28, verá cuán amplia es esta visión. Versículo 28.
a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Quiere decir que realmente es posible alcanzar la perfección? Le sorprendería cuántos versículos resaltan esto. Mateo 5:48 es quizá el más conocido, o debería serlo. Sed, pues, vosotros perfectos. ¿Cómo llega a ser perfecto cuando somos tan imperfectos, cuando nuestro corazón es tan engañoso e inicuo? Pues está en Cristo Jesús. Así es, está en Cristo. Y Dios le está dando las instrucciones claras como el día en versículos como Filipenses 2, 5. Déjelo entrar, déjelo gobernarle. Sométase a su autoridad, a su dirección. Mencioné el folleto sobre Colosenses, que sí entra en algunos detalles sobre este primer capítulo que apenas hemos cubierto al final. Y por supuesto el libro La Última Hora, que habla de esos versículos en 1 de Juan 4, versículos 1 al 3, que también leímos antes. Ese es todo el tiempo que tenemos para el programa de hoy. Le agradecemos que nos haya acompañado y esperamos volver a verlo la próxima vez. Toda nuestra literatura está disponible de forma gratuita. Solicite sus ejemplares gratuitos. ¿Cuál es el día de reposo cristiano y la visión de la familia Dios?